A ver, pensemos un momento. ¿Cómo es posible que sepamos lo que pasó hace 100, 1000 o incluso 3000 años? ¿Alguien se lo está inventando? Hoy nos metemos de lleno en esa pregunta. ¿La historia es una ciencia de verdad, con su método y su rigor? ¿O es, bueno, poco más que un montón de relatos? La respuesta, os aseguro, puede cambiar la forma en que vemos todo nuestro pasado. La idea que solemos tener en la cabeza es esa, ¿no? La historia como una serie de cuentos de reyes, reinas y grandes batallas. Casi como una novela que pone al final basado en hechos reales. Pero ojo, ¿y si fuera algo mucho, mucho más riguroso? ¿Y si tuviera un método tan sistemático como el de un detective que está resolviendo el caso más complejo de su vida? Vale, para empezar, lo primerísimo es aclarar una cosa que parece obvia, pero no lo es para nada. Pasado e historia no son lo mismo. A ver, el pasado, así en general, es todo, absolutamente todo lo que ha ocurrido. Se fue, es inmenso y ya no se puede cambiar. En cambio, la historia, con H mayúscula, es otra cosa. Es la ciencia que intenta reconstruir e interpretar ese pasado. Es como un mapa que dibujamos de un territorio que ya no podemos visitar. Entonces, si estamos diciendo que la historia es una ciencia, la pregunta es, ¿dónde la colocamos? ¿En qué categoría encaja? Pues para responder a eso, lo primero es tener claro qué entendemos exactamente por ciencia. Ahí está la definición de manual. La ciencia, básicamente, es un sistema para obtener conocimiento. Pero no de cualquier manera, ¿eh? Es metódico, se puede verificar y, esto es súper importante, está siempre abierto a que lo corrijan. Si aparece una prueba nueva que demuestra que algo estaba mal, pues se cambia y punto. Pues bien, este mundo de la ciencia se divide a grandes rasgos en dos familias. Por un lado, las ciencias formales. Las matemáticas, la lógica, trabajan con ideas, con conceptos abstractos. Por otro, las ciencias fácticas, que son las que se ocupan del mundo real, de los hechos que podemos observar y tocar. Y si hacemos zoom en las ciencias fácticas, vemos otra división. Están las ciencias naturales, física, biología, química, que estudian la naturaleza. Y luego están las ciencias sociales, que se centran en el ser humano, en su comportamiento, en cómo nos organizamos. Y aquí es donde la historia empieza a encontrar su sitio. Y aquí está el meollo de la cuestión. La historia es una ciencia social. Su objetivo no es explicar el pasado con leyes universales, como hace la física con la gravedad, algo que en alemán se conoce como Erklären. No. Su meta es comprender, verstehen, por qué la gente hizo lo que hizo en su momento. Busca el sentido, la intención detrás de las acciones humanas. Vale, el objetivo es comprender. Pero ¿cómo diablos se hace eso si no tenemos una máquina del tiempo? Pues aquí volvemos a la analogía del detective. El historiador no puede viajar al pasado, pero tiene un método muy riguroso para investigar la escena del crimen. Este método tiene 3 pasos que no se pueden saltar. Primero, la heurística, que no es más que salir a buscar todas las pistas posibles, documentos, objetos, ruinas, de todo. Segundo, la crítica de fuentes. Esto es interrogar a cada prueba. ¿Es auténtica? ¿Quién la hizo y por qué? ¿Tenía algún interés oculto? Y finalmente, la síntesis. Una vez tienes las pruebas fiables, las unes para construir un relato lógico y coherente de lo que pasó. Y claro, este kit de detective no apareció de la nada. Se ha ido perfeccionando durante siglos. Empezó a ponerse serio con gente como Heródoto, que fue el primero en decir, dejémonos de mitos y vamos a investigar. Luego Tucídides subió la apuesta exigiendo pruebas y objetividad. Mucho después, un genio como Ibn Khaldun nos enseñó a mirar las fuerzas sociales. Y ya en el siglo XIX, Leopold von Ranke lo convirtió en una profesión seria, basada en el análisis crítico de documentos. Muy bien, tenemos el método. Pero ahora viene el verdadero desafío. ¿Cómo se usa esto para organizar miles y miles de años de existencia humana? ¿Cómo se le pone orden a todo ese caos? El punto de corte que todos conocemos es la invención de la escritura, allá por el 3500 a.C. Se traza una línea en la arena, todo lo anterior, prehistoria, todo lo posterior, historia. Es una división fundamental, desde luego, pero es una línea que se dibujó pensando en una cultura muy concreta. A partir de ahí, la historiografía europea dividió el tiempo en estas 4 grandes edades, marcadas por hitos que nos sonan a todos. La caída de Roma, la llegada a América, la Revolución Francesa. Es el esquema que la mayoría tenemos en la cabeza. Pero aquí es donde hay que pararse a pensar. ¿Este mapa sirve para todo el mundo? A ver, ¿qué sentido tiene hablar de Edad Media en América? Mientras en Europa ocurrían ciertas cosas, al otro lado del océano la cultura taína estaba en su máximo apogeo. Esta división es una convención, útil, sí, pero es una convención con una visión muy centrada en Europa. Para superar estas limitaciones y conseguir una visión más completa, la historia ha desarrollado herramientas mucho más sofisticadas. Ya no se trata solo de qué pasó, sino de entender cómo y por qué, y además a diferentes velocidades.
Una auténtica revolución llegó desde Francia con la llamada Escuela de los Anales. Su idea fue rompedora. Básicamente dijeron, basta ya de mirar solo a los reyes y a las batallas. Para entender el pasado de verdad hay que mirar todo lo demás, la geografía, la economía, la mentalidad de la gente, una historia total, porque todo está conectado. Uno de sus genios, Fernand Braudel, nos dio una metáfora increíble. Dijo que el tiempo es como el mar, con 3 capas. La de arriba del todo es el acontecimiento, el corto plazo. Una batalla, una ley, es la noticia del día, la espuma de las olas, lo que más se ve, pero también lo más superficial. Por debajo de la espuma están las olas mismas, la coyuntura. Es el medio plazo. Aquí hablamos de ritmos que duran décadas. Una crisis económica, un cambio social, una moda. Son las grandes mareas que realmente marcan una época. Y en lo más profundo, casi inmóvil, está la estructura, el tiempo de larga duración. Son las corrientes submarinas, lentas pero imparables, que lo determinan todo. El clima, la geografía, las formas de pensar que duran siglos. Entender esto es entender los cimientos sobre los que se construye todo lo demás. Y otra herramienta potentísima es lo que se conoce como la historia desde abajo. La idea es sencilla, pero lo cambia todo. En lugar de centrarnos solo en los poderosos, vamos a rescatar la experiencia de quienes nunca aparecían en los libros. Las mujeres, la gente del campo, los esclavos, nos da una visión muchísimo más completa y real de la sociedad. De acuerdo, hemos visto que la historia es una ciencia, con un método y unas herramientas muy complejas. Pero queda una pregunta clave. ¿Y a nosotros, hoy, de qué nos sirve todo esto? ¿Qué tiene que ver con nuestras vidas? Pues nos enseña a lidiar con algo tan complicado como la verdad. Seamos sinceros, la objetividad pura es un ideal, es imposible. Cualquier historiador es una persona con su propia visión. Pero, y aquí está la clave, su ética profesional le exige ser transparente, mostrar sus fuentes y ser consciente de sus propios sesgos para no manipular el pasado a su antojo. Y aquí es donde esto se convierte en una herramienta brutal para nuestro día a día. El segundo paso del método, la crítica de fuentes, es exactamente la misma habilidad que necesitamos para no tragarnos las fake news. Cuestionar quién ha creado una información, con qué intención y qué pruebas la apoyan es la mejor vacuna contra la desinformación. Así que volvemos al principio. La historia no es una colección de cuentos cerrados y polvorientos. Es una ciencia viva, que se reescribe constantemente a medida que encontramos nuevas pruebas o aprendemos a mirar con otros ojos. Y esto nos deja una última pregunta fascinante. Si nuestro conocimiento del pasado siempre está en construcción, ¿qué historias increíbles, qué verdades sobre nosotros mismos aún no hemos descubierto?